Ya va refrescando un poco, tenemos que ir andando con sudadera, que ya el sol cada vez dura menos tiempo. Bueno, y vamos a ver el episodio 2 del huerto de invierno. Os voy a ir hablando sobre qué plantamos, cómo lo plantamos y algún consejillo para el riego, el abonado, alguna plaga, etcétera, y para que vayáis viendo cómo han ido evolucionando nuestras plantas, que ya han crecido bastante. Sobre todo se puede observar en las lechugas, que están bastante bonitas, la verdad, Aquí podéis ver esta lechuga romana que se va a hacer la reina del huerto. Bueno, pues dame un segundo que me coma la mandarina, que coja fuerza y empezamos. Bueno chicos, he visto que el huerto de invierno os ha gustado mucho, que le dais caña en las visualizaciones, así que os traigo el episodio 2 del huerto de invierno y hoy vamos a explicar qué es lo que tenemos aquí, qué es lo que estamos cultivando y cómo lo estamos cultivando para que vosotros, pues si lo queréis cultivar, sigáis estos pasos o sigáis otros, pero estos me parecen que son los más correctos. Bueno, empezamos. Primero, aquí tenemos lechuga romana y lechuga baby. La estamos cultivando a unos 30-40 centímetros entre cada plantón y a unos 50 centímetros entre surcos. ¿Por qué? Porque las lechugas no tienen un sistema radicular muy grande, entonces pueden plantarse a una densidad de cultivo mucho más pequeña y así podemos optimizar la superficie de cultivo para tener más plantones por metro cuadrado. Hemos utilizado un sistema de cultivo lineal, aunque la lechuga y otros tipos de cultivo podrían haber permitido un sistema de plantación al trepolillo, que sería estas dos plantas y en medio otra. Lo que pasa es que tendría que ser un caballón más grande y en fin, podremos hacer más adelante si queréis otra plantación para que veáis cómo funciona. Bueno, voy a pasar a deciros el abonado de la lechuga, pero antes, y no quiero ser pesado con esto, todo esto se debe, o es importante para calcularlo, la ley del mínimo de Liebig, que tenéis el vídeo en el canal. Os pondré por aquí al final del vídeo un recordatorio o un enlace a ese vídeo para que lo veáis. ¿Por qué? Porque nosotros cuando vamos a abonar el cultivo tenemos que fijarnos en dos cosas. ¿Qué es lo que necesitamos aportar y cómo podemos aportarlo? Porque lo mismo ya lo tenemos en nuestro suelo y no es necesario que hagamos esa aportación, o lo mismo estamos en deficiencia de un tipo de abono o un tipo de elemento y tenemos que aportarlo en el suelo. Para empezar, a gran escala, la lechuga necesita una buena aportación de potasio. Es importante para que tenga un desarrollo óptimo el cultivo que hagamos un buen abonado en potasio. Y luego, la lechuga suele tener problemas con el nitrógeno. Si nos pasamos con los abonos nitrogenados, vamos a tener exceso de sales en las hojas y en los cogollos. Entonces, es importante que no nos pasemos con eso. Luego también deciros que si tenéis suelos ácidos, y si no lo sabéis, deberíais preocuparos por saberlo, porque en los suelos ácidos ocurre el problema que al tener un pH demasiado bajo, el cultivo no se desarrolla bien. Y debemos corregir ese problema aplicando cal para subir el pH. Luego, para el riego es importante que demos unos riegos constantes pero no abundantes. ¿Por qué? Porque si no vamos a tener un problema de podredumbre del cuello en el plantón de la lechuga o van a empezar a aparecernos hongos, lo cual eso va a ser un problema. Y también deciros que en la primera semana y algo, demos solo riegos sin abono. ¿Para qué? Para facilitar el enraizamiento de la planta y después, cuando ya haya desarrollado un poco de raíces, empezar a hacer las aportaciones de abono para que vaya cogiendo ella lo que necesita y vaya creciendo bien. Bueno, y ahora vamos a pasar a hablaros de las brásicas en general. Ya os dije que teníamos cultivados brócolis, coliflor, romanesco, col lombarda, como veis por aquí, que ya están creciendo algo. A lo mejor hay alguna planta que la vamos a perder, pero bueno, perder una planta es admisible dentro de una plantación, porque pueden ser por diversos motivos. Pero por lo que veis, el resto está creciendo muy bien, ya están tirando las hojas secundarias. Y vamos a pasar ahora a deciros unos tips, consejos básicos sobre el cultivo.
Bueno, para empezar, el marco de plantación de las brásicas los hemos puesto fijándonos en el marco de plantación de lo que sería el brócoli. Como tenemos muchas plantas en la misma línea, pues no podemos ponerla cada una a la que le toca. Entonces, algo general, hemos pensado que son 50 centímetros entre planta, como podéis ver, y luego entre surco y surco 1 metro. Para que, como tienen un buen sistema radicular, un buen sistema de raíces, tengan suficiente espacio para desarrollarse. Bueno, ahora voy a pasar a hablaros un poco de las necesidades del cultivo que requieren las brásicas. Para empezar, los riegos al principio de su plantación deben ser abundantes y constantes. Igual que las lechugas necesitaban que fueran constantes, pero no fueran abundantes, en estas sí, para que tenga un buen desarrollo al principio del cultivo. Después, una vez que pasan las primeras semanas del cultivo, reducimos la abundancia de esos riegos y dejamos que tenga la humedad suficiente, que no llegue a secarse el suelo, pero que tenga algo de humedad. Luego es importante también que sepáis que para el abonado es otro cultivo como la lechuga que necesita potasio. Y para que veáis, en contraposición con otro tipo de cultivo, como pueden ser los cítricos, necesita altas concentraciones de boro. Bueno, altas concentraciones en comparación con los cítricos, ¿vale? Pero necesita boro también para un buen desarrollo del cultivo. Bueno, también como en la lechuga, si el suelo es demasiado ácido, vamos a tener que aportar abonos alcalinos. Es importante también, si no lo habéis realizado antes de la plantación, que hagáis un aporte de materia orgánica o que haya un porcentaje considerable de materia orgánica en el suelo para que haya un buen desarrollo del cultivo. Bueno, y aquí tenemos el apio, que lo hemos plantado también a 50 centímetros entre planta. Entre surcos no necesita 1 metro como está aquí, solo necesita 50 centímetros, pero bueno, como era una distancia entre plantas igual que la de las brásicas, la hemos colocado en la misma línea para optimizar el espacio y que las plantas que necesitan una densidad de población más pequeña, ponerla en otras líneas para tener más cultivo. Bueno, voy a hablaros un poco del apio. Para empezar, deciros que es importante que en las primeras fases de la plantación no le coloquéis tierra en el centro de la planta para que tenga un buen desarrollo. Después también decir que las malas hierbas son una competencia bastante importante para el apio debido a que su crecimiento es muy lento. Entonces hay que intentar eliminar todas las malas hierbas conforme vayan apareciendo. Si no queréis utilizar métodos químicos, hacer una eliminación mecánica de malas hierbas conforme las vayáis viendo para tener un buen resultado en el cultivo. Bueno, y aquí tenemos los puerros, que ya como veis están empezando a tener una altura bastante bonita. Lo primero, el marco de plantación que hemos utilizado. Unos 30 centímetros entre planta y 15 centímetros por surco, pero como no íbamos a plantar nada a 15 centímetros, pues lo hemos metido todo en la misma línea, junto más adelante con cebollas para que aprovechar, como hemos dicho, al máximo la superficie que tenemos. Cosas a tener en cuenta para el puerro. Lo primero es el despunte del puerro, que eso es importante ya que el puerro es muy vigoroso y va creciendo con mucha rapidez cuando ya tiene hecho el desarrollo radicular bien. Entonces, si no queremos que se nos hagan muy altas las hojas y tengamos poco desarrollo del tallo, tenemos que ir despuntando las hojas para que frenar su crecimiento. Después también tenemos que tener en cuenta, antes de la recolección, un poco antes, que si queremos la base del tallo más blanca, tenemos que hacer lo que se llama el blanqueamiento, que es tapar con plástico o con tierra la base del tallo para así que se vaya blanqueando al no darle el sol y que esté más bonito al final. Y luego los riegos también deben ser constantes, pero no abundantes, más bien son riegos superficiales. Y luego para el abonado debemos tener en cuenta el nitrógeno y el potasio. Este último es muy importante para el desarrollo de raíces de la planta. Y nada, por último nos quedaría hablar sobre las cebollas, que las tenéis en esta línea de aquí, cebolla blanca y cebolla morada. Bueno, para las cebollas lo que vamos a intentar, igual que con el apio, es la eliminación de las malas hierbas, porque al tener un sistema radicular o de raíces muy limitado, va a ser un verdadero problema en la lucha entre la mala hierba y la cebolla por el desarrollo y la obtención de los nutrientes. Eso es lo primero. Lo segundo, para el riego, vamos a dar riegos cada 15 o 20 días para no saturar mucho a la planta, ya que no necesita unos riegos muy seguidos.
Después, para el abonado le interesa, como a casi todas las plantas que tenemos, nitrógeno y potasio. Es muy importante para su desarrollo. Entonces vamos a intentar eso, dar riegos más largos y abonados nitrogenados y de potasio. Como podéis ver, casi todos los cultivos, o todos los cultivos en general, los hemos elegido con abono de nitrógeno y de potasio. ¿Por qué? Para así, como te damos un mismo riego para todas, que más o menos reciban lo mismo y lo que necesitan. Bueno, pues ya para despedir el vídeo, nada, deciros que esto se ha hecho muy largo y haré otro hablando sobre las plagas que vamos a ir encontrando en nuestras plantas para no alargarlo más porque ya casi se nos ha hecho de noche. También ahora os voy a dejar unas tomas de unas habas que me ha regalado un suscriptor. Hola Rafa. Porque hemos tenido un par de pérdidas en unas plantas de zanahoria que plantamos, las cuales no han seguido hacia adelante. Y pues hemos plantado unas habas que nos están germinando ahora, lo sé, llegamos tarde para las habas, pero es para que no se nos quedara ahí una zona del huerto sin plantar. Y nada, ahora os lo enseñaré y eso, y la semana que viene haré el episodio 3 hablando sobre plagas. Y nada, espero que os haya gustado mucho el vídeo y nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego!